Muy buenos días, Panamá. Hoy es jueves 17 de noviembre. Usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Bueno, vamos a empezar con la llegada de Mari Carmen Aponte, déjame arreglarme el cuello, la nueva embajadora de los Estados Unidos en Panamá, después de, bueno, casi 6 años sin embajador. Bueno, ella principalmente tema seguridad y migración. Ya desde mañana tendrá reuniones referentes a este tema. Un día también en el que esa reunión de 15 diputados de Cambio Democrático con Ricardo Martinelli, ayer con compromiso pues, de hacer una alianza para las elecciones de 2024, que por cierto el partido Realizando Metas anunció su calendario electoral. El 4 de junio será su primaria presidencial y el 2 de julio para el resto de los puestos. Un día en el que, bueno, yo creo que debemos ponderar, José, lo dicho ayer por la Cancillería rusa, que felicita a los norteamericanos por lo comedido que fueron a la hora de deslindar responsabilidades sobre este misil caído en territorio polaco. Ya se sabe que pues, parece ser que fue un contramisil ucraniano que fue el que cae en este sitio. En un día también en el que Inglaterra se prepara para una gran reforma fiscal, 65.000 millones de dólares. Está buscando el nuevo ministro de Finanzas. Aparentemente serán 30.000 millones de rebaja de gastos dentro del Estado británico y 35.000 millones conseguidos, sobre todo en impuestos hacia las rentas altas. Todo en un momento en el que la inflación está realmente minando el bolsillo, sobre todo de los europeos, y sobre todo en la parte de la comida, que es donde debemos pues, verle el ojo a esto. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Como siempre, nosotros le vamos a informar, usted decide, con la información veraz obtenida de las principales fuentes en donde ella se produce. No somos influencers. No. Somos una televisora que le da a usted la información para que usted decida. La primera cosa, Fernando, ayer presentó credenciales ante nuestra ministra de Relaciones Exteriores, Yanaina. ¿Cómo? Que a mí siempre, bueno, nuestra ministra recibió a la embajadora María Carmen Aponte, la embajadora de los Estados Unidos en Panamá. A nombre de este colectivo de televisión le damos la bienvenida a la señora embajadora, esperando que se fortalezcan las relaciones entre Panamá y los Estados Unidos en el marco del mutuo respeto y sobre todo solicitándole a la embajadora que preste oído a toda la gama de opiniones que hay en la República de Panamá y no se centre en exclusivamente en lo que el error que cometieron 2 o 3 ahí en el país. Somos muchos y es importante que la señora embajadora, que es puertorriqueña, que habla bien español, es su lengua materna. Es su lengua materna, y le damos la bienvenida y esperamos que haga un trabajo en el fortalecimiento de las relaciones entre ambos países. Ambos países sabemos lo que ella dijo, somos naciones que tenemos relaciones estratégicas, sobre todo en un mundo cambiante como esto. Panamá juega un papel importante y necesitamos la cooperación de los Estados Unidos y Estados Unidos necesita la cooperación de la República de Panamá. Hemos actuado siempre en nuestras altas y nuestras bajas. Sin duda alguna, Fernando, tenemos televidentes y radioescuchas, los Estados Unidos es nuestro principal aliado estratégico. Y no es por metáfora, es por realidad. Bien, bienvenida, señora embajadora. Permítame, Fernando, en estos días que han pasado tantas cosas, hacerle un pequeño balance para que usted evalúe lo que está ocurriendo. Voy a tomar como ejemplo esto del misil, o de los misiles que cayeron en Polonia, que activó al mundo inmediatamente, no solamente a la OTAN, sino el grupo del G7, dentro de la reunión del G20, que se estaba desarrollando en Bali. Y se digo que se estaba porque ya se acabó la reunión. Se reunió urgentemente las 7 potencias del G7 para ver este caso y se
llegó a la conclusión clara de que no fue un misil ruso, sino la defensa ucraniana en la intención de interceptar la ola de misiles que lanzó Vladimir Putin contra Ucrania con el objetivo de destruir la infraestructura de electricidad y de agua, lo cual es un crimen de lesa humanidad que está cometiendo Putin contra Ucrania. Bueno, en ese marco se dio este incidente. Y el mundo estuvo en alta tensión por 24 horas. Ahora permítame recordarles a ustedes algunas de las cosas que han pasado esta semana para que usted haga su propio balance. Fíjese, esto arranca con la cumbre que se está desarrollando en Egipto. Y anterior a esa cumbre, las miradas del mundo estaban puestas en las elecciones intermedias de los Estados Unidos, en donde estuvo en juego la estabilidad de la democracia de la principal potencia económica y militar del mundo, y en donde los resultados electorales que demuestran claramente que triunfó la democracia en los Estados Unidos y que los sectores que promueven el caos, el enfrentamiento, el pasar por encima de la voluntad popular, perdieron ese proceso electoral. Los principales voceros de lo que se conoce en los Estados Unidos como los negacionistas perdieron las elecciones en el Partido Republicano. Y el pueblo norteamericano votó en una forma sensata. Por ejemplo, el Senado de los Estados Unidos estará bajo el control de los demócratas. No hubo tal ola roja en los Estados Unidos. Incluso es posible que tengan 51. Mi criterio es que lo van a tener. Y si perdieran el Estado de Georgia. Estado de Georgia, el Senado de Georgia, tendrían empate y decidiría la señora vicepresidenta. Pero creo que en la dinámica va a ganar el demócrata. En la Cámara de Representantes, hoy podemos decir que los números ya confirman que la Cámara de Representantes estará en manos del Partido Republicano con una escasa mayoría, que le permitirá poco margen a los grupos extremistas, sobre todo porque hay un grupo importante de representantes republicanos de posiciones más moderadas y de mucho más respeto a la institucionalidad de los Estados Unidos. Pero hay un elemento importante que cohesiona, digamos, la ventaja demócrata en este momento en la vida de los Estados Unidos. Es la postulación del señor Donald Trump, que lo hace en un momento, desde el punto de vista político, inoportuno, pensando solo en él y nada más que en él, y diciendo una cantidad de mentiras en su postulación que hizo por allá, en su inicio de postulación que hizo allá en su residencia en Mar del Lago, donde vive lleno de fantasías, de mentiras. Entonces, estando Trump en el proceso, fortalece a los grupos pro democracia del Partido Republicano y del Partido Demócrata, y sobre todo a las mujeres y jóvenes de esa gran nación que es los Estados Unidos. Sí, lo único es que dentro del Partido Demócrata no hubo esa barrería hacia los radicales, lo cual puede radicalizar el Partido Demócrata, que es lo que temo. No, pero la elección se movió en el centro político, que es lo más importante. Digo, ellos saben que se postularon en feudos demócratas en Nueva York y California. Los estados que deciden las elecciones en los Estados Unidos, los negacionistas, sí, que fueron en estados del medio, perdieron las elecciones. perdieron las elecciones. Pensilvania, Michigan, Colorado, Arkansas, para darle algunos ejemplos. Entonces hay una nueva... ¿Cómo uno puede negar que el COVID existió? Sí, Estados Unidos fue el país que más casos tuvo y el que más muertos, desgraciadamente, tuvo también. Pero el país que tiene el avance de la ciencia, que los mayores laboratorios son norteamericanos, es aberrante que sea el que más muertos aporte. Yo creo que eso fue la factura que le pasaron. Fue una. Fue una de las facturas que le pasaron al Partido Republicano. En la elección presidencial. Pero
fíjense la contradicción. El presidente Trump, en ese momento presidente, cuando se arranca la pandemia, utilizó la mentira como elemento. Negar la pandemia. Pero sin embargo, la administración Trump puso la mayor cantidad de recursos inimaginables para la producción de una vacuna. Esa es la contradicción. Mientras le decía al pueblo que no, eso no va a pasar nada, lo mismo que hacía Bolsonaro. Lo mismo que hacía Boris Johnson. Y miren el futuro, lo que les costó a los tres. Y lo mismo que hizo DeSantis en Florida. En Florida. Entonces, ¿qué hizo eso? Que los Estados Unidos tuvieran una cantidad de muertos increíblemente alta por estar negando lo que era una cosa real. Sin embargo, hay que darle a Trump el crédito del gran esfuerzo que hizo en su administración para provocar. La vacuna llegó cuando ya él se iba y la vino a aplicar en forma masiva el presidente Biden. Pero hubo otras cosas que pasaron en el medio. El aborto se convirtió en un tema. Las leyes de infraestructura y de recuperación y de apoyo al ambiente, de inversiones para invertir en ambiente, en energía limpia de Biden, tuvo un efecto en la juventud. Y se unieron todas las divulgaciones del caso del 6 de enero, provocaron una gran antipatía en el Partido Republicano, que está compuesto por hombres y mujeres programáticos. Igual que estimuló lo que Fernando llama la radicalización de un sector de los dirigentes demócratas que iban más allá de las posibilidades reales de la nación. Claro. Pero la elección, todas estas reuniones que les voy a contar en los Estados Unidos, fortalecieron la democracia de los Estados Unidos. Y eso es un papel importante, y fue un Biden mucho más fuerte, mucho más seguro a estas reuniones. El presidente Biden atendió, fíjese lo que hizo él en esta semana. Estuvo en el Cairo, donde planteó los aportes de los Estados Unidos a la lucha anticlimática, cosas que niega Trump el día que se postula. Para Trump no hay tal problema como cambio climático, cosas que es una falacia del señor Trump. De allí, el presidente Biden se mueve a Camboya, en donde participa en la reunión del grupo del sudeste asiático, en donde están las nuevas fuerzas que están surgiendo en ese lugar. Vietnam, Camboya, Laos, en fin, están todos esos países Tailandia, del sudeste, Brunei, bueno, Myanmar. que es exactamente la política de cercar China. Y de allí él se mueve a Bali, en donde la reunión más importante del grupo de los 20 fue la reunión entre el presidente Biden, fortalecido por los resultados electorales de su país, con el presidente Xi Jinping, en donde se logra un nivel de distensión importante en el mundo que tiene efecto inmediato. Aunque los acuerdos están en el proceso de desarrollo, ese acercamiento de Xi Jinping y ese hablar claro a Xi Jinping de los problemas que Occidente enfrenta con esa política zigzagueante de China con respecto a la invasión, no la operación militar, la invasión de Rusia a Ucrania, obligó a que el documento que saliera de esa cumbre del G20 se basara fundamentalmente, y fíjense ahora los nuevos actores, uno de los nuevos actores de esta cumbre no fue China nada, fue el primer ministro de la India, Modi, que al plantear que estas no son tiempos de guerra, sino tiempos de paz, eso lo dijo a Putin frente a frente, y lo plantearon ahí, el documento central del G20 se basa sobre esta frase: estos, señores, no son tiempos de guerra, estos son tiempos de paz, estos son tiempos de enfrentar el cambio climático, de enfrentar la pobreza, de enfrentar la falta de alimentos o el elevado costo de los alimentos. Estos son tiempos de desarrollo, de entendimiento, y hay que buscar una solución al problema, a la invasión rusa en Ucrania. Entonces, Modi, pero además un nuevo jugador mundial surge en el presidente Joko Widodo. Widodo, perdón. No, el de Singapur. No. De Indonesia, perdón. De Indonesia. Nuevos jugadores.
Bueno, ayer el que Y fue la un India. un rockstar total en Egipto fue el presidente Lula da Silva. Bueno, ese es otro elemento Ese es nuevo. otro elemento nuevo. Además, Entonces- que se comprometió a un plan de salvar la Amazonía, de meterle recursos para exactamente evitar esta deforestación oficial que ha habido durante los años de Bolsonaro y proteger sobre todo a toda la población autóctona del área. Entonces, resúmelo así. Las elecciones en los Estados Unidos que fortalecen el debilitado proceso democrático y que llevaron al presidente Trump prácticamente a poner de rodillas a la OTAN y a Europa. Biden en 2 años pudo reconstruir esto y el gran fracaso de Putin fue creer que Trump había hecho suficiente daño a Europa como para él invadir Ucrania sin que pasara nada. Bueno, bajo la dirección de Biden pasó de todo. Y hoy en Ucrania, lo señalan los militares norteamericanos y europeos, Putin ha perdido la guerra en Ucrania desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista táctico y desde el punto de vista tecnológico, porque hemos visto un ejército ruso debilitado, sin armamentos adecuados, sin suministros adecuados, con mandos centralizados. ¿Producto de qué cosa? La corrupción rampante que hay en el régimen de ese Estado, que es un Estado monoexportador de energía y un Estado de clectócratas. Estos llamados oligarcas rusos son los ladrones de ese país. Entonces esto ha debilitado mucho. Y fíjese que el ignorado de toda esta reunión es Rusia. Y Xi Jinping se ha dado cuenta que su acercamiento a eso lo puede arrastrar. Que ha actuado con la inteligencia que ha actuado China durante las últimas décadas. Vamos a ver, este es el mundo que nos está desarrollando. Mientras en nuestra América, nosotros nos enfrentamos a cosas curiosas. Fíjese la posición de México. México ha quedado en las mañaneras del señor AMLO, con una visión de AMLO de lo que pasa en el mundo, lejos de lo que está pasando. Mirándose el ombligo. Y él es el único que tiene la razón. En México se debate en una economía debilitada y un sistema político que se deteriora en la medida en que AMLO cree que lo que diga él es la única y saludable. En las democracias las verdades se comparten para que sean socialmente aceptables. Y ahí encontramos el surgimiento de Lula da Silva como un elemento importante de una izquierda moderada, más socialdemócrata, que da al estilo de Cuba, mientras encontramos a un presidente de Cuba que toma un avión hasta la próxima semana para ir a hablar con Putin. Y Xi Jinping y el presidente Erdogan en Turquía. Mientras vemos eso, mire lo que está pasando en Nicaragua y mire lo que está pasando en Venezuela. Entonces, encontramos países, y la señora embajadora de los Estados Unidos deberá estudiar esto, importante para nosotros, para Estados Unidos y para nosotros. El deterioro de Ecuador, que demuestra cómo el crimen organizado en todas sus manifestaciones se ha tomado regiones de Ecuador y ha penetrado las instituciones de ese país. Hace casi imposible para el señor presidente Lasso gobernar ese país. Pero hay algo que hemos estado hablando dentro de cámara, fuera de cámara, tú y yo, José, y es la decisión de la Coca-Cola Colombia de mudar su planta o su producción, el 70% de su producción debido a estos impuestos que se han introducido en el gobierno de Petro, a Ecuador, cuando lo lógico era que esa planta y esa producción viniese hacia Panamá. Es decir, a pesar de la violencia, ¿cómo tienen que ser los costos y cómo debe ser de poco competitivo Panamá para que alguien, a pesar de lo que está pasando en Ecuador, mude su producción hacia ese país? Porque uno de los temas que Panamá tiene que mirar es la competitividad. La competitividad. Aumentar los niveles de productividad de la economía y de la mano de obra y capital. Pero si usted mira esto, señora embajadora, que acaba de llegar, mire lo que está pasando en Ecuador. Mire el deterioro político de Perú. Tanto Ecuador, que dejó de ser un simple transbordo de droga, se ha convertido en un procesador de droga. Mire Perú, en donde los carteles tienen un gran nivel de producción. Mire Colombia,
en donde independientemente de las campañas que hizo los Estados Unidos, el nivel de productividad de la cocaína ha aumentado y el tráfico de cocaína ha aumentado desde Colombia. Colombia ahora produce más cocaína que antes. Únale a eso el tema de la migración incontrolada que da desde Cuba, Haití, pasando todo por Colombia, la terrible migración venezolana está movilizando miles de personas por nuestro istmo, trayendo, entre otras cosas, migrantes ilegales y trayendo a su vez nuevas tecnologías del crimen organizado y se constituyen en una amenaza seria, no solo para la República de Panamá, sino también para los Estados Unidos. Claro. Porque todo eso para en la frontera. Entonces nos enfrentamos en nuestro continente a una nueva realidad que requiere un enfoque integral. No se trata de la persecución de un régimen per se nada más, se trata de entender la nueva relación que ha surgido, las nuevas amenazas que representan superpoderes que creen que pueden dominar esto. Fíjense lo que está pasando con China e Inglaterra. En Inglaterra se ha dado la instrucción a una compañía para que deje de producir microchip con China Popular por los problemas de seguridad. Entonces se ha generado un nuevo problema de seguridad porque hay una tercera guerra en desarrollo. Guerra comercial, guerra tecnológica, guerra de sanciones. Y dentro de eso hay una nueva situación que replantea las rutas marítimas del mundo y nosotros somos una de esas rutas marítimas del mundo importante. Y por eso Panamá debe ser tratado no con especial, no perdonando, como un aliado estratégico que debe resolver sus problemas estratégicos. Si usted mira el mundo, cómo estaba ocurriendo. Y así lo ha dicho los Estados Unidos. Nosotros hemos tenido muchos funcionarios de los Estados Unidos, desde la jefa del Comando Sur, aquí. 6 veces. Y nosotros necesitamos hacer algunas reformas estratégicas, claro que lo sabemos. Pero esto está en juego. Y esto es importante porque nosotros vamos a elecciones del 24 y el gobierno del presidente Cortizo tiene en sus manos los próximos 18 meses más importantes de la historia de la humanidad, que está ocurriendo a una velocidad De cambios muy que requiere un nivel de entendimiento entre las fuerzas políticas de la nación, no de un solo sector, sino, como señalaba aquí un dirigente sindical, Saúl Méndez, nosotros tenemos que estudiar los niveles de incongruencia que hay entre un alto crecimiento y una desigualdad. y una desigualdad en ascenso. Entonces tenemos que mirar qué cosas tenemos que hacer en conjunto. Por eso es importante que miremos todo esto y sentirnos satisfechos del avance del proceso democrático en los Estados Unidos. Eso es importante. Del avance de la distensión entre China y los Estados Unidos. Del reconocimiento de Rusia a que Estados Unidos actuó con sensatez. El que no está actuando con sensatez es Putin, que está llevando una guerra de reaniquilación, controlando él toda la información que reciben los rusos. Y usted preste la atención y no le caiga al juego a una guerra psicológica y de comunicaciones que hay en el mundo. Pensemos en los intereses de nuestro país. A la vuelta, Fernando, vamos a hablar de la evolución económica de Panamá, nuestros principales problemas. Vamos a hablar de esta reunión que se dio entre Cambio Democrático y RM. ¿Qué cosas nos dicen esto de los llamados del proceso electoral? El proceso electoral de Panamá comenzó demasiado temprano, Bueno, pero va a tomar velocidad el próximo año y después de las elecciones primarias de junio, programadas para junio y julio, entonces en agosto comenzará el proceso de la integración de nóminas, pero hay un alianzas, camino fusiones. a recorrer. De eso vamos a hablar a la vuelta.